Y mi propia muerte, y el motivo le sorprenderá. Soy John Darwin, y esta es mi historia. Nací el 14 de agosto de 1950 y pasé 18 años estudiando en la universidad antes de empezar mi carrera. Trabajé en el Barclays Bank y luego fui guardia en un centro penitenciario de la ciudad portuaria de Horton Pool, situada en el condado de The Dark, en Inglaterra. Aunque mi familia vivía en otro pueblo, Seaton Crew, conocí a Susan cuando ella tenía solo 17 años. Yo ya era profesor titulado y la perseguí insistentemente hasta que empezamos a salir. Cuando cumplió 21, le propuse matrimonio y tuvimos nuestro primer hijo, Mark, en 1975, al que siguió otro en 1978. Susan trabajaba entonces como recepcionista médica y me esforcé por no ser demasiado duro con ella. Con el paso del tiempo, me volví más controlador en nuestra relación. Sentía la necesidad de impresionar y mantener nuestro estilo de vida, así que empezamos a prestar dinero y a invertir en propiedades para ganar dinero con el alquiler. Sin embargo, nuestras deudas empezaron a descontrolarse porque nos costaba encontrar suficientes inquilinos. En 2002, nuestra aparentemente ordinaria vida familiar ocultaba el hecho de que nos enfrentábamos a la ruina financiera. Nuestras deudas alcanzaron casi 700.000 libras, lo que representaría más de 4 millones de libras en dinero de hoy. Para resolver nuestra grave situación financiera, ideamos un plan para fingir mi muerte. Escenificamos un accidente de canoa, con la esperanza de que Susan pudiera reclamar mi seguro de vida y utilizar el dinero para saldar nuestras deudas. El 21 de marzo de 2002 me hice a la mar en una canoa roja de fabricación casera y desaparecí. La búsqueda comenzó cuando no me presenté a mi turno en el centro penitenciario. A pesar de una intensa búsqueda en la que participaron la policía, guardacostas, aviones, botes salvavidas y un barco de la Marina, no me encontraron. La historia inventada cobró fuerza con el tiempo. Susan recibió el dinero del seguro y lo utilizó para pagar nuestras deudas. Afirmó que sufría mucho por mi desaparición, que no podía dormir y que no podía celebrar un funeral por falta de cadáver. Mientras tanto, pasé 4 años viviendo en secreto al lado de la casa de mi familia, utilizando una puerta oculta. Teníamos 2 propiedades y yo vivía en una, mientras todos creían que había muerto. En un intento de escapar de nuestros problemas, Susan y yo decidimos trasladarnos a Panamá. Obtuve un nuevo pasaporte con una identidad falsa, John Jones, el nombre de un hijo fallecido. Pensando que habíamos ejecutado el plan perfecto, nos instalamos en Panamá y compramos una inmensa propiedad deshabitada en la selva, con la esperanza de convertirla en un eco-resort. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que necesitábamos unos antecedentes penales limpios de la policía británica para poder vivir y trabajar legalmente en Panamá. Mi identidad falsa planteaba un problema a este respecto. En diciembre de 2007, tras 4 años fingiendo mi muerte, me acerqué a una comisaría de Londres, alegando que podía ser una persona desaparecida que sufría amnesia. Mi objetivo era recibir una carta de la policía que certificara mis antecedentes limpios y me permitiera regresar a Panamá con mi verdadera identidad. A pesar de la falta de identificación, me presenté como posible desaparecida, con la esperanza de que mi historia convenciera a las autoridades. Aunque dije que no tenía carné de identidad y sufría de amnesia, en realidad sabía que mi nombre era John Darwin, de un pueblo costero llamado Dessia Socaro, a unos 30 kilómetros de Sunderland. Esta información condujo a la policía hasta uno de mis hijos, Mark, que estaba en la boda de un amigo cuando la policía llamó con noticias maravillosas. Yo estaba en comisaría. Mark se puso en contacto con mi hermano pequeño y juntos corrieron a una reunión. Legalmente, la policía no tenía motivos para detenerme. No sabían nada del elaborado plan que habíamos urdido mi mujer y yo, y los niños tampoco tenían ni idea. Fui a casa de Mark y continué la historia, fingiendo tener amnesia mientras seguía en Panamá. Mark y su novia me visitaron y captaron el momento en una foto mía despeinado en el sofá, que envié por correo electrónico a mi mujer Susan,
para demostrar mi regreso. En respuesta, Susan envió una foto suya montando a caballo en Costa Rica. Los niños empezaron a preguntarse si estaba liada con alguien en ese momento, pero en realidad fui yo quien tomó esa foto para alimentar la mentira. El Evening Gazette, un periódico local, se enteró de que la policía londinense se había puesto en contacto con las autoridades locales para verificar mi identidad. La historia adquirió repercusión nacional, sobre todo cuando se enteraron de que yo seguía en Panamá. El periodista David Leigh entrevistó a Susan. Ella afirmó que nos habíamos trasladado a Panamá porque no nos gustaba el frío de Inglaterra. Dijo que estaba tan sorprendida como cualquiera por mi reaparición. Más tarde, un lector descubrió una foto publicada por un hombre llamado Mario Vilar, agente de reubicación en Ciudad de Panamá. En ella aparecíamos Susan y yo juntos, fechada el 14 de julio de 2006, cuando yo debería haber muerto. Esta foto contradice toda nuestra historia. La gente interrogó a Susan sobre la foto, ya que afirmaba haberse sorprendido cuando reaparecí. Sin embargo, mantuvo su versión. Los niños estaban perplejos mientras se desarrollaba la situación, esforzándose por comprender por qué habíamos mentido durante años. Hicieron público un comunicado en el que decían que, si se demostraban nuestras mentiras, ya no tendrían nada que ver con nosotros. La investigación policial continuó. Me interrogaron y Susan estuvo en una prisión de alta seguridad. Yo me declaré culpable desde el principio, mientras que Susan alegó coacción debido a nuestra dinámica matrimonial. A pesar de nuestras convicciones, los niños estaban perplejos, sobre todo teniendo en cuenta las pruebas fotográficas. Creían que les habíamos hecho pasar un calvario, y Susan siguió mintiendo durante 6 años después de mi reaparición. En 2010 solicité el divorcio, y en 2011 salimos de prisión tras cumplir la mitad de nuestras condenas. La policía se incautó de más de 500.000 libras de nuestras cuentas en Reino Unido y Panamá. Me trasladé a Filipinas y empecé una nueva vida, casándome con una mujer llamada Maricel, mucho más joven. Durante todo el proceso, Susan consiguió volver a conectar con nuestros hijos. Vivió en un refugio y trabajó a tiempo parcial, recibiendo ayuda de una organización de rescate de animales. Fuimos coautoras de un libro titulado Un pez fuera del agua, en el que compartíamos nuestra historia. Susan habló públicamente del caso, afirmando que había estado controlada por mí todo el tiempo.